Amados, buenas noches. Le damos la gloria al Señor por permitirnos venir un día más a este lugar donde estamos transmitiendo en vivo y en directo este devocional de estudio de la palabra del Señor. Estamos dando la bienvenida a todos los amigos que nos acompañan en esta casa de la familia Charris, mi familia, donde nos estamos reuniendo casi todos los días para emitir un video con una enseñanza de la palabra de Dios. También venimos aquí a adorar al Señor, a bendecirle, a exaltarle, a reconocer lo maravilloso, lo grandioso que es nuestro Dios y Salvador. Le pedimos que invite a sus amigos, que invite a sus contactos, a sus familiares. Ya lo habíamos avisado, desde las 8 de la noche íbamos a estar en esta noche haciendo este video para la gloria de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que ya se están conectando. Le damos la gloria a Dios. Les informo que ya tenemos nuestro canal de YouTube. Ya usted puede ubicarnos en YouTube. Puede buscarnos como Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Ya usted puede ubicarnos en YouTube. Solamente hemos subido un par de videos hasta ahora porque hasta ahora estamos usando esa herramienta de YouTube para predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero a medida que vayan transcurriendo los días vamos a ir subiendo otros videos que iremos grabando y algunas enseñanzas que tenemos pendientes. Así que lo estamos invitando a ubicarnos en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Con ustedes, su amigo pastor Jesús Alberto Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristiana Jesucristo Esperanza de Gloria. Hoy me acompaña mi amada esposa Nelly Petán y están acá mis hijos, mis nietos, parte de la familia. Estamos acá reunidos en este lugar. Esperamos que este video sea de bendición para todos aquellos que ya se están conectando. Así que en contados minutos, aproximadamente unos 5 minutos más, ya estaremos iniciando esta enseñanza. Le damos la gloria al Señor. Una vez más le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en este momento. Hoy vamos a compartir un video que para algunos pudiera ser controversial. Hay videos que son de controversia, hay doctrinas que son controversiales, pero no por eso podemos dejar de enseñar con integridad la palabra de Dios. No por eso podemos omitir o debemos omitir algunas enseñanzas solo porque pueden resultar controversiales. El ánimo nuestro, de nuestra congregación, al emitir este video, no es entrar en controversia con ninguno. No es entrar en debates estériles ni discusiones infructuosas, ni mucho menos. Solo nos proponemos enseñar con verdad la palabra de Dios, y para eso vamos a tener el sustento y respaldo de la Biblia. Hoy vamos a utilizar dos versiones de la Biblia. Tenemos la versión textual. Aquí, como ustedes pueden verla, tenemos la versión textual de la palabra de Dios, y también vamos a utilizar una Biblia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica edita sus propias Biblias, y para ellos también nos es útil en esta noche el usar la Biblia católica. Así que le damos la bienvenida a todos. Solo queremos enseñar y hacer claridad por la Biblia, por la palabra de Dios, en algunas o en todas las doctrinas que vayamos a tocar en estos devocionales. Le damos la gloria al Señor. Una vez más le doy la bienvenida a todos los hermanos de la iglesia, diciéndoles que los extraño mucho. Me hace falta el poder congregarme, el poder estar reunido con ustedes, el podernos dar la mano, el podernos saludar, desearnos las bendiciones de Dios, ese saludo glorioso que utilizamos los cristianos, como es Dios te bendiga, mi hermano, estrechando la mano de una manera fuerte. Ese abrazo allá que siempre es poderoso cuando nos reunimos en la congregación con los hermanos y hermanas en Cristo Jesús.
le damos la gloria al Señor. Pero sabemos que esto va a pasar, hermanos. Ya va a llegar el día, muy pronto, esperamos en el Señor, de que podamos volver a congregarnos como hermanos en Cristo en nuestro lugar de reunión y así poder retomar nuestra vida como iglesia, retomar nuestra vida como hermanos cristianos y poder disfrutar de la compañía, de la comunión que nos da la iglesia cristiana. Le damos la gloria al Señor. Hoy quiero tratar un tema y ya vamos a iniciar, son las 8 en punto. Vamos a empezar entonces esta transmisión. Vamos a hacerlo con una oración primeramente. Vamos a orar. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias en esta noche, mi Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Porque si hoy estamos aquí en este lugar con la disposición de corazón de enseñar tu palabra, Dios mío, porque si aún podemos respirar, aún estamos en pie, aún podemos disfrutar de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, podemos, Dios mío, respirar, Dios mío, esta felicidad que es compartir como hermanos en Cristo. Esta enseñanza es porque a ti te ha placido así, Señor. Porque en tu gracia y en tu bondad tú nos has guardado hasta este día, Señor mío. Gracias te damos, Señor amado. En el nombre maravilloso de Jesús te estamos rogando una vez más, Dios mío, por todas las cosas que se están sucediendo en este mundo, Señor. Padre, las noticias no son alentadoras, Dios mío. Las noticias son abrumadoras. Lo que está sucediendo actualmente en nuestro hermano país del Ecuador es desalentador, es doloroso lo que está sucediendo en Ecuador. Oramos al Señor nuestro Dios para que en su misericordia, Dios mío, tú extiendas tu mano preciosa, tu mano poderosa sobre esa nación y sobre todas las naciones que están siendo afectadas por esta pandemia, Dios mío. Tú eres el único que puedes detener, Dios mío, con tu poder, con tu palabra poderosa el avance de esta pandemia, Señor. Tú eres el único que la puedes hacer retroceder. Tú eres el único que las puedes anular. Tú la puedes acabar, Señor. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, Dios mío. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Damos la gloria a Dios por los amigos y hermanos que siguen conectándose a esta transmisión. Y vamos a dar inicio entonces a la lectura de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el capítulo 16, versículo 16 del Evangelio según Mateo. Pero vamos a iniciar desde el versículo 13. Vamos a iniciar Mateo 16, 13. Dice la preciosa palabra de Dios. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Les dice el Señor: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Yo quiero que usted preste mucha atención al término que usó el Señor Jesús. Le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le damos la gloria al Señor porque hemos leído su palabra en la versión textual, y vamos a estar desarrollando con el favor de Dios esta enseñanza para establecer por la Biblia quién es la roca
para establecer por la Biblia quién es el fundamento de la iglesia cristiana. Una vez más reitero, este video no está hecho para ofender a nadie, para insultar a nadie, simplemente para enseñar la verdad de la palabra de Dios. No es para entrar en controversias con ninguno, sino para enseñar con verdad la palabra de Dios y que cada persona tenga la oportunidad de ser convencido por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Así que, amados, bienvenidos sean todos a esta transmisión. Le damos la gloria a Dios. Acabamos de leer este pasaje hermoso que se encuentra también en el capítulo 8, 27 de Marcos y en el capítulo 9, 18 al 21 del Evangelio según Lucas. Pero vamos a tomar el Evangelio de Mateo en esta noche. Dice la preciosa palabra de Dios: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Aquí el Señor hizo dos preguntas esenciales para la vida cristiana. Estas dos preguntas tenemos que tenerlas nosotros los cristianos bien claro. Para nosotros debe estar bien claro quién es Jesús y qué hizo Jesús, para poder tener una fe sana y bien fundamentada. Necesitamos el registro bíblico, lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Jesús y qué hizo Jesús. Amados, los cristianos estamos llamados a tener claro esas dos cosas muy importantes: quién es Jesús y qué hizo Jesús. Y tenemos que apropiarnos de esas dos verdades para tener una fe sana y correcta. Él hace esta pregunta a sus discípulos. Está reunido con sus discípulos y entonces el Señor les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mira el término que él utiliza. ¿Quién dicen los hombres? Es decir, los que no me siguen, los que no andan conmigo, las multitudes, las personas que aún no me siguen, que no me conocen. ¿Quiénes dicen los hombres? Los hombres del común. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mire ese otro término que utiliza el Señor: el Hijo del Hombre. Es un término que el Señor se autoaplica a sí mismo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Queda definido que el Hijo del Hombre es Jesús, porque en la segunda pregunta Él dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? El Hijo del Hombre es un título mesiánico aplicado a Jesús en la Escritura y que tiene su origen en el capítulo 7, versículo 13 del libro del profeta Daniel. Voy a hacer una lectura corta del capítulo 7, versículo 13 del libro del profeta Daniel, para que ustedes tengan una idea de dónde viene ese título de el Hijo del Hombre. Dice así la preciosa palabra de Dios en el libro del profeta Daniel: y proseguí mirando en las visiones de la noche, y he aquí que con las nubes de los cielos venía uno como hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse a él. Y le fue concedido señorío, gloria y un reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será jamás destruido. Amado, este título del Hijo del Hombre, proféticamente revelado por Dios al profeta Daniel, nos habla de la venida del Mesías, nos habla de la venida de Cristo a la tierra. Pero en su segunda venida, cuando Cristo venga a establecer su reino. Así que ese título es únicamente aplicable al Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios por ello. Y el Señor pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta que dan ellos por la boca del apóstol Pedro, Pedro habla en nombre de todo el grupo. Pedro dice: hay algunos que dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, o alguno de los profetas del antiguo pacto o del Antiguo Testamento.
Amados, esa es la opinión que ellos habían oído de los habitantes de Jerusalén. Todo lo que decían los habitantes de Jerusalén, todo lo que los judíos decían acerca de Jesús, era que Jesús era un hombre más. Un hombre de pronto con algún carácter especial. Ellos decían que Jesús era Juan el Bautista, cosa que era imposible. Era imposible porque los judíos primeramente no creían en la reencarnación. Pero en su afán de desvirtuar el ministerio de Jesús, ellos llegaron a decir que Jesús era como una especie de reencarnación de Juan el Bautista, cosa que no se podía dar, porque el Señor Jesús y Juan el Bautista eran primos. Y Juan era mayor 6 meses que el Señor en edad, era mayor 6 meses. Y cuando Jesús hace esta pregunta, Juan había muerto, no hacía mucho tiempo que había muerto. Así que era imposible una reencarnación porque ya Jesús había nacido y era contemporáneo con Juan. Así que la pregunta carece de sentido. Lo que ellos dicen, que tú eres Juan el Bautista, eso carece de sentido, hermano. Y hay gente así que opina acerca de Jesús cosas que no tienen sentido simplemente porque no tienen un respaldo bíblico. Ahora ellos dicen también que tú eres Elías. Algunos dicen que tú eres Elías. Tampoco podía ser el Señor Elías porque la Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de resurrección, pero no de reencarnación. Esa no es una doctrina bíblica. También algunos dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Le damos la gloria al Señor. Y esas son respuestas que nosotros podemos escuchar aún en este tiempo. Si nos parásemos en alguna calle de nuestra ciudad, cualquier ciudad del mundo, y si usted se para en alguna calle muy concurrida de esta ciudad de Barranquilla, donde estamos transmitiendo este video, en la República de Colombia, la respuesta sería muy parecida a la que estos hombres decían de Jesús en aquel tiempo. Unos dirán que Jesús era un gran hombre como Juan el Bautista, que fue un hombre famoso, que fue un revolucionario, que fue un hombre con unas ideas muy especiales. Otros dirán que era un iluminado, otros dirán lo que se le venga a la cabeza. Los hombres que no conocen al Señor, cada quien tendrá una definición en particular de quién es Cristo para ellos. Por eso el Señor se interesa y les pregunta luego a ellos, y les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mire, esa pregunta es esencial, porque ya el Señor había oído lo que los hombres decían de Él. Ahora le pregunta a ellos, a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le pregunta. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le damos la gloria a Dios por la respuesta de nuestro hermano Pedro. Le damos la gloria al Señor. Pedro tomó la vocería del grupo y sorprendió a todos con aquella respuesta maravillosa. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le damos la gloria al Señor. Para los discípulos del Señor, Jesús no era Juan el Bautista, no era Jeremías, no era Elías, no era ninguno de los profetas. Era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero lo poderoso aquí, hermanos, es que esta declaración de Pedro no salió de sus entrañas, no salió de su corazón, no salió de su intelecto, no salió de una suposición o alguna deducción que él estuviera haciendo en aquel momento. Él dijo así, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor Jesús es, bienaventurado eres Simón,
bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Oiga esto, esta revelación tan preciosa. Lo que Jesús le acaba de decir: feliz tú, Simón, feliz eres tú, Simón, porque esto que acaba de decir no es el fruto de tu emoción, no es el fruto de tu sabiduría. Esto no te lo inventaste tú, ni te lo reveló, ni te lo enseñó ningún hombre. Esto te lo reveló mi Padre. Qué cosa tan gloriosa, hermano. No fue una suposición de Simón. Es lo que Dios el Padre le reveló en aquel instante a Pedro, a Simón Pedro. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y yo también te digo, mire esa autoridad con que habla Jesús. Así como el Padre te habló para revelarte quién soy yo, así yo te digo, porque Jesús tiene la autoridad del Padre. Y le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Entonces, mire la diferencia entre estos dos hombres que están hablando allí. Jesús dice: Simón es el hijo de Jonás o el hijo de Juan. Simón, tú eres hijo de un hombre cualquiera. Tú eres hijo de un hombre común. Tú eres hijo de un hombre pecador igual que tú. Tú eres el hijo de Juan. Y mira lo que dice. Y luego dice: porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Hace una diferencia. Y yo, tú eres el hijo de Juan, y yo soy el hijo de Dios. Entonces, no eran dos individuos iguales, no eran dos hombres comunes. Era un hombre hijo de pecador con el otro que es el hijo de Dios, el hijo santo de Dios. Hay una diferencia muy grande entre Simón Pedro y Jesús de Nazaret. Le damos la gloria a Dios. Y esa revelación, amado hermano, no la puede concebir el corazón de un hombre si no es Dios mismo, por el Espíritu Santo, quien aplica la palabra de Dios al corazón del hombre para que entienda quién es Jesús. Y hoy por hoy la iglesia cristiana tiene la necesidad de tener en claro quién es Jesús y qué hizo Jesús, porque ese es el fundamento de la iglesia. Antes, cuando iniciábamos al principio, les dije que este video no está hecho con el ánimo de entrar en controversia ni en discusiones, pero solo queríamos enseñar algunas de las posiciones que hay en torno a la persona de Jesús como fundamento de la iglesia. El catolicismo romano enseña que el fundamento de la iglesia es el apóstol Pedro. Nosotros no podemos aceptar esa posición porque carece de una exégesis seria. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la Biblia no dice: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Señor Dios, y sobre esta roca. Entonces tenemos allí que mirar lo siguiente. En esa expresión hay un juego de palabras. En el griego diría así: a ti te digo que tú eres Petro. Petro significa piedra pequeña. A ti te digo que tú eres Petro, que es el nombre de Simón Pedro. A ti te digo que tú eres piedra pequeña. Y dice: y sobre esta roca, si mira usted el cambio, si analiza usted el cambio, la iglesia no puede estar fundamentada sobre una pequeña piedra. Ahora, si usted busca el significado del nombre Simón, Simón es un nombre, el nombre hebreo es Simeón, y de allí viene el nombre Simón. Significa pequeño. O sea, Pedro es una pequeña piedra. Y por eso el Señor le dijo Simón, no le dijo Pedro, sino Simón. Bienaventurado eres Simón,
hijo de Jonás. Y ahora le digo, y a ti te digo que tú eres Petro, que significa piedra. Y sobre esta Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Ahora, ¿qué quiso dar a entender el Señor con esto? ¿Quién era la roca? Algunos concluyen que la roca es la revelación que Pedro recibió. Gloria a Dios por eso. Algunos dicen que esa roca es aquella verdad expresada por Pedro, la cual le fue revelada por nuestro Dios el Padre. Gloria a Dios por eso. Y también podemos decir, hermano, que la roca es Cristo mismo. La iglesia no puede estar edificada, no puede estar fundamentada sobre una pequeña piedra. La iglesia tiene que estar fundamentada sobre una roca. A Cristo se le llama la roca inconmovible de los siglos. Si usted busca una concordancia temática para ver y busque cuántas veces aparece la palabra roca, yo estuve buscando hoy en una concordancia, no muy exhaustivamente, sino más bien someramente, la palabra roca en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y encontré, así buscando a vuelo de pájaro, que en más de 40 ocasiones el Nuevo Testamento llama a Dios y a Cristo la roca. Y en el Antiguo Testamento encontré más de 60 citas donde la roca es Dios, donde el término roca le es aplicado a Dios. Y voy a darle alguna cita para que usted tenga más o menos una idea. Para empezar, está en Génesis capítulo 49, versículo 24. Génesis 49, 24. Voy a leerlo para ustedes. Dice la palabra de Dios: mas su arco permaneció en firme, y fueron fortalecidos los brazos de sus manos, porque las manos del fuerte de Jacob, de allí el pastor, la roca de Israel. Mire que ese nombre le es aplicado al Señor, a Jehová, Dios de los ejércitos, le es aplicado en el Génesis, que es el pastor de Israel, le es aplicado el nombre la roca. También lo encontramos en Deuteronomio 32:4. No vamos a leerla toda porque nos tomaría bastante tiempo, pero vamos a leer algunas. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 3. Dice: ¿por qué? Porque he de proclamar el nombre de nuestro Dios. Atribuid la grandeza a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad sin injusticia. Justo y recto es Él. Mire usted que Deuteronomio 32:4 aplica el nombre roca a Dios. Y si usted lee toda la Biblia, si pudiera hacerlo, claro que puede hacerlo, usted no va a encontrar un pasaje de la Biblia donde se diga que Pedro es la roca. Pedro no es la roca, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de los discípulos del Señor, ni ningún hombre sobre la tierra. Hay otro, es 32:15 del libro de Deuteronomio, dice: pero se engordó Yesurún, que es el mismo Israel, y tiró coces, engordaste, te cebaste y te pusiste muy rollizo, y abandonaste al Dios que te había hecho, menospreciaste la roca de su salvación. Allí nuevamente el término roca le es aplicado a Dios. Nunca el término roca en el Antiguo Testamento le es aplicado a ningún hombre. El término roca significa portento, fortaleza, fuerza. A eso significa protección. Significa un lugar donde podemos estar seguros. Y le voy a dar algunas de las citas. Deuteronomio 32:18, y vamos a leerla. Despreciaste a la roca que te engendró, y te olvidaste del Dios que te dio a luz. ¿Está viendo, hermano? Que el término roca en el Antiguo Testamento le es aplicado a Dios. También encontramos Deuteronomio 32 del 30 y 31,
Deuteronomio 32, 37. Segunda de Samuel 22, 2. Permítame leerle Segunda de Samuel 22, 2, porque es Segunda de Samuel 22, 2. Mire lo que dice Segunda de Samuel 22, 2. Usted la puede leer ahí en su casa. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi roca, en él me refugiaré. Mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi alto refugio y mi salvador. De la violencia me libraste. Allí está el porqué. Se aplicaba a Dios el término roca, porque la roca significaba todo aquello, significaba escudo, refugio, poder, salvación, liberación de la violencia. Eso significaba roca para el pueblo judío. También encontramos 2 Samuel 22, 32, 22, 47, 23, 3. Está el Salmo 18, 2. El Salmo 18, 2, 31 y 46. El Salmo 27, 5. El Salmo 28, 1. El Salmo 31, 2 y 3. El Salmo 42, 9. El Salmo 61, 2. El Salmo 62, 6 y 7. El Salmo 71, 3. El Salmo 73, 26. El Salmo 89, 26. El 94, 22. El 95, 1. El 144, 1. Hay más pasajes todavía. Está Isaías 17, 10. Para cambiar de libro, vamos entonces a leer lo que dice Isaías 17, 10. Voy a leerlo para ustedes. Pues olvidaste a Dios tu Salvador y no te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por ello, aunque siembres plantas deleitosas e injertes vides importadas, en el día que las plantes y logren que germinen y logren que florezcan por la mañana, no obstante la cosecha se librará. ¿A quién le atribuyen el término roca aquí? A Dios. Como ellos se habían olvidado de Dios, se habían apartado de Dios, la palabra de Dios dice que por haberse apartado de la roca de su salvación, todo lo que ellos plantaren, todo lo que ellos hicieren, le iba a salir mal, porque abandonaron la roca de su salvación. También podemos encontrar en Habacuc, el libro del profeta Habacuc 1:12 y otra cita que no vamos a mencionar. Vamos entonces a continuar con lo que veníamos tratando. Mateo 16, dice la palabra de Dios. Estamos en Mateo 16. Allí encontramos un juego de palabras cuando le dice: y a ti te digo, con la misma autoridad del Padre, así como el Padre te lo reveló, así yo te digo que tú eres Petro, que significa piedra pequeña. Y dice: y sobre esta Petra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amado, es Dios, es el Señor quien edifica la iglesia. La iglesia no es edificada por ningún hombre. Es Dios a través del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios al corazón de los que creen y los hace hijos de Dios. Y allí la iglesia es edificada por el Señor Jesucristo. Y entonces encontramos, amado, aquí que el catolicismo romano dice que es Pedro, la roca. Amado, la roca no puede ser Pedro en ningún momento. Y le voy a decir por qué. Porque hay una profecía del profeta Isaías, profecía dada 600 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Isaías anuncia el advenimiento de Cristo como la roca. No puede estar hablando de Pedro en ningún sentido. Isaías está hablando del Mesías venidero. Voy a leerlo para ustedes. Lo que dice Isaías 28, 16. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por tanto, el Señor dice así: he aquí yo pongo por fundamento en Sión una
roca. He aquí, dice el Señor en el libro del profeta Isaías, yo pongo en Sión, o sea, en Jerusalén, por fundamento. Oiga lo que dice, por fundamento. Un fundamento es un cimiento. Es algo firme y sólido. He aquí yo pongo en Sión por fundamento una roca. Dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que crea en él no será confundido. Y esta profecía solo puede estar hablando del Mesías. Esta profecía solo puede estar hablando de Cristo, nunca de Pedro, sino del Señor. Le damos la gloria al Señor. Pero si eso no fuera suficiente, entonces vamos a ir al Nuevo Testamento para hacer algunas claridades que están allí en el Nuevo Testamento. Para eso vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 5. Hechos 10, 5. Algunos católicos, sin ofender a ninguno, no estamos para ofender a nadie, sino para hacer claridad de la verdad divina, dicen como argumento para sostener que Pedro es la roca, que Jesús le cambió el nombre a Simón y le puso por nombre Pedro, que significa piedra. Y yo puedo decirle por la palabra de Dios, por la Biblia, que el Señor no le cambió el nombre a Simón. Y aunque así hubiese sido, eso no significaría que Pedro es la roca. Eso no significaría que Pedro es el cimiento estable, angular y precioso profetizado por el profeta Isaías. Mire lo que dice 10:5 del libro de los Hechos. Envía pues unos varones a Jope, una ciudad, y haz venir a un tal Simón llamado, que tiene por sobrenombre Pedro. Mire lo que dice la palabra, que tiene por sobrenombre Pedro, pero el nombre que le da es, haz venir a un tal Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora vamos al 10:18. Y llamando preguntaban, ¿posa aquí Simón al que llaman Pedro? También hay otra cita en 10:32 de este mismo pasaje. Dice la palabra, envía pues a Jope e invita a Simón, al que llaman Pedro, posa en casa de Simón curtidor junto al mar. La Biblia dice que el Señor le puso por sobrenombre, no que le cambió el nombre a Simón. Porque mire, cuando el Señor hace la pregunta a sus discípulos, le dice, bienaventurado eres Simón, lo sigue llamando Simón, aunque le había puesto por sobrenombre Pedro. Y muchas veces el Señor llama a Simón, Simón Pedro. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 3. Diciendo, entraste a casa de hombres que tienen prepucio y comiste con ellos. Entonces aquel que llamaban Pedro comenzó a explicarle en detalle diciendo. El 15:14 de Hechos también podemos utilizarlo. 15:14 dice la palabra. Aquí es más contundente. 15:14 dice, Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. La raíz del nombre Simón venía de Simeón, que significa pequeño. Entonces, hermanos, vemos que la Biblia dice que Jesús le había puesto por sobrenombre Pedro, pero Pedro siguió siendo Simón, el pequeño Simón. Le damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Volvemos al capítulo 16 de Mateo.
Y dice la palabra: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la roca es Cristo mismo. Cristo mismo es la roca. No podía ser Simón. Vamos a leer una cita del Nuevo Testamento para corroborar lo antes dicho. Vamos a leer a Romanos capítulo 9. Capítulo 9, versículos 33. Dice la preciosa palabra: como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado. Esta es una cita de Isaías capítulo 8, versículos 14 y 28, 16, que hace el apóstol Pablo para enseñarle a la iglesia en Roma quién es la roca profetizada por Isaías. Dice: y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que cree en él, o sea, el que cree en Cristo, no será jamás confundido. También el apóstol Pablo, enseñando a la iglesia en Corinto, vamos a ir a 1 de Corintios. Y esta es contundente, hermano. Esta cita que vamos a dar ahora es contundente. 1 de Corintios 10, 4. Mire lo que dice la preciosa palabra de Dios. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Está hablando del antiguo pacto. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Usted puede comprobarlo ahí en su Biblia, mi hermano, que usted tiene en la mano. Léalo. 1 de Corintios 10, 4. Voy a leerlo nuevamente para usted. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Mi hermano, si eso no es claro para usted, entonces, ¿qué habría que hacer para que usted entienda que la roca no es Pedro, sino Cristo mismo? La iglesia del Señor no puede estar fundamentada sobre el criterio de un hombre como Pedro, sobre el criterio de un hombre como Pablo, sobre el criterio de ningún hombre. La iglesia no puede ser edificada sobre ningún hombre, sino sobre la roca, y la roca es Jesucristo el Señor. Ahora, si esto no fuera suficiente para usted, para entender que la roca no es Pedro, sino Cristo, entonces el mismo Pedro nos va a enseñar quién es la roca. Vamos a ver lo que dice el mismo Pedro por inspiración divina. Por inspiración del Espíritu Santo, Pedro nos va a enseñar, y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, los que tienen Biblia. Primera de Pedro, como decimos nosotros, capítulo 2, versículo 8. Primera de Pedro 2, 8. Dice así, pero para entender el contexto, vamos a irnos desde el 2:1 para tener claro. Dice el apóstol Pedro: desechando pues toda malicia y todo engaño, fingimientos y envidias y todas las maledicencias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya que habéis gustado que el Señor es bondadoso, Cristo es bondadoso. Dice, acercándoos a Él. ¿A quién tenemos que acercarnos? A Él, dice Pedro. Acérquense a Él, piedra viva. Hermano, es Cristo el que vive para siempre. Pedro murió. Pedro no es una piedra viva. Pedro murió y aún su sepulcro está entre los judíos. Pero Cristo es la piedra viva. Él es la roca viva, dice la palabra de Dios. Desechada ciertamente por los hombres. Pedro no fue desechado por los hombres. El que fue desechado por los hombres fue Cristo, dice.
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, ustedes también como piedra viva están siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual contiene la Escritura. Mire, cuando Pedro habla de la Escritura, habla del Antiguo Pacto. Mire lo que dice el Antiguo Pacto. La cita ya la hemos leído en Isaías. He aquí pongo en Sión piedra angular. El término angular significa la piedra principal, donde habría de levantarse una edificación. Entonces dice Isaías que Dios pondría la piedra angular, la piedra principal. Dice, escogida y preciosa. El que cree en él no será avergonzado. Luego dice, para ustedes pues que creéis, él, o sea Cristo, la roca, es precioso. Mas para los incrédulos, la piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser la piedra angular. ¿A quién desecharon los edificadores? ¿A quién desecharon los judíos? A Cristo la roca. Y él en la resurrección vino a ser la piedra principal. Él vino a ser la piedra angular donde está edificada la iglesia del Señor. Donde está siendo edificada cada día la iglesia del Señor. Y luego dice Pedro en 2:8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. ¿Por qué esa obstinación del catolicismo romano? De quitar el lugar de privilegio que solo le corresponde a Cristo como la roca y atribuírselo a un hombre como Pedro. Ahora, si usted mira, hermanos, la vida del apóstol Pedro fue una vida como la de muchos de nosotros, que servimos al Señor y le fallamos una y otra vez, pero que Dios nos sostiene en su misericordia. Acuérdese que el apóstol Pedro negó al Señor 3 veces. Y el Señor, aún a pesar de haberlo negado 3 veces, Cristo le siguió amando. Y 3 veces le restauró con el poder de su palabra. Si usted va a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, va a encontrar que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que reprendió a Pedro duramente. ¿Cómo que si Pedro es el fundamento de la iglesia, tuvo que ser reprendido por otro apóstol llamado Pablo? Y dice que Pablo lo reprendió porque lo que Pedro estaba haciendo era de condenarse. Había que hacerlo. ¿Qué era lo que estaba haciendo el apóstol Pedro? Estaba actuando hipócritamente, porque vivía entre los gentiles, comía con los gentiles, entraba en casa de los gentiles, vivía como un gentil más. Pero cuando venían los judíos, entonces se apartaba de los gentiles por miedo a los judíos, y eso se llama hipocresía. Y dice el apóstol Pablo, y en su hipocresía participaron también otros apóstoles, así que ninguno clasificaba para ser la roca, solo Cristo el Señor es la roca inconmovible de los siglos. Y sobre esa roca, sobre esa verdad que Pedro expresó por inspiración del Espíritu Santo, es que nosotros creemos que tenemos como iglesia del Señor un fundamento estable y firme que no será jamás conmovido. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno y para siempre es su bendita misericordia. Dios es muy bueno, hermano. Dios es precioso. Dios es muy hermoso. Le damos la gloria a nuestro Dios. Y si usted no ha quedado convencido por la palabra de Dios que hemos predicado, vamos a ir al capítulo 2 de la carta a los Efesios.
y rogamos al Espíritu Santo de Dios. Rogamos al Espíritu de Dios que a través de esta palabra que vamos a leer, la aplique en el corazón de los que nos oyen y que nos ven en este momento. Para que usted sea convencido por la palabra de Dios que la roca es Cristo, que el fundamento de la iglesia es Cristo. Vamos a leer entonces lo que dice Efesios 2. Yo leo para ustedes que no traen Biblia. Dice así la palabra del Señor: por tanto, acuérdense de que anteriormente ustedes, los gentiles en la carne. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos. Los pueblos no judíos, los judíos los llamaban gentiles. Y Pedro aquí le escribe, Pablo, aquí, que él era el apóstol a los gentiles, le escribe a la iglesia de Éfeso, que era una iglesia gentil. Por tanto, acuérdense de que anteriormente ustedes, los gentiles en la carne, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Mire lo que dice Pablo. En aquel tiempo, o sea, en el antiguo pacto, estábamos sin Cristo porque el pacto era solo para los judíos y para los prosélitos que se convertían al judaísmo. Y se apartado de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Mire que los pueblos gentiles, antes de la venida de Cristo, estaban lejos de Dios porque el pacto era solo con Israel. Y entonces no había esperanza para los gentiles porque no conocían a Dios. Dice, pero ahora en Jesucristo, mire lo que dice el verso 13, pero ahora en Jesucristo, ustedes que en un tiempo estaban lejos, o sea los gentiles que no conocían al Señor, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora el Señor, a través de la muerte de Cristo, ha llamado a todas las naciones hacia sí. Los ha recogido con sus manos preciosas de misericordia para traerlos hacia Él, que es la roca de la salvación. Y mire lo que dice. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién es Él? Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Judíos y gentiles. De esos dos pueblos, judíos y gentiles, Él hizo un solo pueblo. Y ese pueblo se llama la iglesia. ¿Quién lo hizo? Cristo. O sea, Él está edificando la iglesia. Que de los dos pueblos hizo uno. Es la iglesia. Y dice, derribando la pared intermedia de separación, aquello que nos separaba, la enemistad que había entre judíos y gentiles, el Señor la quitó, el Señor la derribó, cuando hizo de los dos pueblos uno solo. Luego dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Cristo, no es Pedro, es Cristo, Él es nuestra paz. Que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Dice, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Quién es ese nuevo hombre? La iglesia. La iglesia es ese nuevo hombre que está como sacerdote delante de Dios para interceder por los perdidos. Y dice, pues por medio de Él, o sea Cristo, los unos y los otros, o sea judíos y gentiles, tenemos derecho a entrar por un mismo espíritu al Padre. Por haber sido redimidos a través del Espíritu Santo, nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios para orar como un sacerdote real. Ayer veía un video donde un sacerdote católico expresaba que los pastores no somos sacerdotes. Déjeme decirle al amado cura católico que los sacerdotes en el Nuevo Testamento a ningún apóstol
A ningún discípulo de Cristo se le llamó sacerdote. A ninguno. La Biblia dice que Él instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Ningún siervo del Señor en el Nuevo Testamento es llamado sacerdote en específico. Y le voy a decir por qué. Porque para el Señor, todos los redimidos por la sangre de Cristo, hombres y mujeres, judíos y gentiles, somos sacerdotes delante de Él. La Biblia dice, mas ustedes son real sacerdocio. ¿Cómo dice? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros por la Biblia creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Aún las mujeres cristianas creyentes son sacerdotes delante de Dios. Y la Biblia lo confirma cuando dice, porque en Cristo Jesús no hay judío ni hay griego, ni esclavo ni libre, ni bárbaro ni escita, ni hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. El sacerdocio católico es una copia, es una imitación, es una mezcla entre el sacerdocio babilónico y el sacerdocio judío. Pero si usted lee el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, porque cambiada la ley, es necesario también que haya cambio de sacerdocio. Israel no tiene un sacerdocio, no tienen un templo, no tienen un ministerio sacerdotal, porque ni siquiera han podido identificar la tribu de Leví. Mas en Cristo Jesús, todos somos sacerdotes del Señor, porque cumplimos la misión sacerdotal de ser mediadores entre el cielo y los hombres. Nosotros somos los encargados de llevar el evangelio a favor de los perdidos. Estamos llamados a interceder por los perdidos. Estamos llamados a enseñar la verdad del evangelio, y eso es una función sacerdotal. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Así pues ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga lo que dice el 20, y esto es contundente, para que usted vea que Cristo es el que está edificando su iglesia y lo está haciendo sobre su nombre. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Oiga lo que dice. Habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesucristo el Señor. Amado, la Biblia es clara. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Y aquí dice muy clarito que hemos sido o estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero la piedra principal es Cristo, no es Pedro, es Cristo. ¿Qué más dice? En quien bien trabado, o sea, en Cristo, bien trabado o bien edificado, todo el edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Mire que estamos siendo edificados es en Cristo. En Cristo somos bien edificados como un edificio que crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor, en el cual ustedes están juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mi hermano, la palabra de Dios es clara. El fundamento de la iglesia no puede ser Pedro, ni Pablo, ni ningún otro hombre. El fundamento de la iglesia no puede ser Joseph Smith, no puede ser Mahoma, no puede ser Confucio, no puede ser Buda, porque el fundamento es
uno solo. Y la Biblia lo dice muy clarito. Que el fundamento de la iglesia es Cristo, porque es un fundamento, es un cimiento inamovible, inconmovible, que no se puede cambiar, que no se puede derribar, porque permanece para siempre. Amado, ha sido nuestra intención en esta noche poder enseñar con verdad la palabra de Dios, y se hacía y se hace necesario que sigamos enseñando acerca de las distintas doctrinas bíblicas, así sean controversiales. Nuestra intención no es entrar en debates estériles ni en discusiones infructuosas, sino que el conocimiento del Espíritu de Dios venga a cada mente y a cada corazón. Jesús es el Dios que se hizo carne. Jesús es la piedra angular que muchos despreciaron en el antiguo pacto, allá en Jerusalén, y que hoy sigue siendo la piedra desechada por algunos. Pero lo importante es lo que Dios dijo. Él puso en Sión una piedra fundamental, una piedra angular. Y esa piedra angular dice de cimiento estable, lo cual significa inamovible, que no se puede mover. Es una piedra de verdad, una roca, donde el hombre puede ser edificado en la santidad y en la verdad de Dios. Amados, hoy queremos enseñar con verdad el Evangelio. ¿Para qué? Para que usted tenga en claro quién es Jesús y qué hizo Jesús. La iglesia no aparece en el Antiguo Testamento. La iglesia vino a la existencia después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin ese fundamento, ¿quién es Jesús y qué hizo Jesús? No puede haber iglesia. Se lo repito, la iglesia no existe en el Antiguo Testamento. La iglesia vino a existir después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Eso que nos aclara quién es Él y qué hizo Él por nosotros es el fundamento firme para la iglesia cristiana. Así que los invito a meditar en esta palabra. Si tú has escuchado atentamente, puedes mirar nuevamente nuestro video en el día de mañana. Pueden mirarlo en YouTube, en la página Iglesia Cristiana de Jesucristo Esperanza de Gloria. Tomar atenta nota de la cita que hemos dado aquí y mirar si hemos hablado con la verdad o no. Solo deseamos bendecirte a través de la palabra de Dios. Queremos que usted venga al conocimiento del Señor, porque es la única manera de ser salvo. Es conociendo quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Le damos gracias al Dios del cielo por habernos dado esta nueva oportunidad de poder venir en esta noche y enseñar con verdad la palabra de Dios. Hoy los invito a orar una vez más. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, que nuestro fundamento no se mueve. Nuestro fundamento no se mueve, es inamovible. Y si el fundamento no se mueve, la casa, la vida espiritual permanece para siempre. Y por estar fundados sobre la roca, es que podemos decir en esta noche que estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Algunos llaman rapto, el tecnicismo es lo de menos. Estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, el levantamiento de la iglesia. Las señales están dadas. Y estas cosas que te están sucediendo en este tiempo nos muestran claramente que esa venida de Cristo a por su iglesia es pronto. Así que debemos estar preparados.
sabiendo quién es Él y qué hizo Él por nosotros, nuestra vida está segura en Cristo Jesús. La Biblia dice, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Invito a los hermanos aquí presentes y los invito a ustedes allá en su casa, donde ustedes nos están escuchando a esta hora, a inclinar su rostro y a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias a ti porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, proclamamos al mundo entero que tú eres Dios, que tú eres la roca inconmovible de los siglos. Declaramos al mundo entero que tú vienes, Señor, a esta tierra nuevamente a buscar, Señor, lo que tú salvaste, a buscar a tu novia, aquella que será tu esposa, tu iglesia, Señor, tú la vienes a buscar. Y que vendrás en una segunda venida en gloria, Dios mío, como Rey de Reyes y Señor de Señores, a traer juicio sobre las naciones que no creyeron a tu anuncio, que no creyeron a tu palabra. Pero tu iglesia será bendecida, tu iglesia será levantada, tu iglesia será librada de la hora que viene sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Gracias por tu promesa de salvación. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Mira los que están enfermos, Señor. Muchos cristianos enfermos, Señor, aún del coronavirus. Hoy leyendo las noticias, Señor, pudimos ver, Dios mío, que un pastor en los Estados Unidos falleció en el día de ayer a causa del coronavirus. Falleció otro pastor en Brasil después de haber dado una profecía hermosa. A los 2 días murió de un infarto. Le damos la gloria a Dios porque sabemos por la Biblia de que ellos, para los hombres murieron, pero para Cristo duermen. Están en su presencia allí y serán levantados juntamente con los que estemos ese día cuando Cristo venga por su iglesia, como enseñó el apóstol Pablo. Y seremos arrebatados juntamente con los resucitados en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Iglesia, prepárate. Prepárate, iglesia, porque el Señor viene. Los ángeles están listos. La trompeta está lista. La trompeta va a sonar en cualquier momento. Y la iglesia se irá con su Señor. Así que, iglesia, prepárate. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios viene a salvar a su iglesia. Dios viene a salvar a su iglesia. Señor, te pedimos por aquellos que no creen, que aún se niegan a creer. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de ellos, Dios mío. Así como obraste en nuestro corazón y en el de muchos, Señor. Obra, Señor, en nuestra familia, que no quiere creer, Señor, a tu palabra. Obra en el corazón de ellos, Señor. Arrebátalos del fuego, Señor. Arrebátalos de las garras del enemigo, Señor. Sálvalos por tu nombre. Sálvalos por tu misericordia, por tu piedad. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos a ti, Señor. Ten misericordia de este mundo, Señor, que se abate en medio de tantas calamidades, Dios mío. Mira que a pesar, Dios mío, de esta pandemia, los hombres no se vuelven a ti, Señor. La criminalidad no ha bajado, Señor. Los pecados de los hombres aún siguen latentes en su corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Guárdanos, Dios mío, en esta hora. Líbranos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú estás con nosotros. Y aún si nos tocara partir, estamos seguros por tu palabra que iremos a la roca de nuestra salvación, a la roca que es más alta que yo.
dice tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amados, le damos la gloria al Señor porque pudimos venir hoy una vez más y compartir con ustedes la palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos que se conectaron, a la señora Carmen Rodríguez, mi hermanita, a Johnny BG, a Dayana Rodríguez, a Giovanni Iglesias, a todos los hermanos que se conectaron hoy, a Ana Beatriz Hernández. Le damos la bienvenida a Aldo Julián. Le damos la bienvenida a todos los que se conectaron en esta hora con nosotros. Los invitamos para mañana. Los invitamos para mañana, 8 en punto en la noche, para tener otra transmisión. 8 en punto de la noche, día de mañana. Puede conseguirnos en YouTube, Iglesia Cristiana, Jesucristo Esperanza de Gloria. Amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, haga partícipe de esta bendición a sus amigos, a sus contactos, a su familia. Envíeles por WhatsApp este video y que Dios nos siga bendiciendo.